Hoy nos sumergimos, bueno, vamos a explorar a fondo el tradicionalismo judío, tal como aparece en este texto fuente que tenemos. La idea es meternos un poco en ese mundo del Nuevo Testamento, donde, claro, la figura del escriba es, bueno, es omnipresente, tiene una autoridad tremenda. Queremos entender mejor de dónde viene todo esto, ¿eh? Cuál era su carácter, las piezas clave de esa tradición. Sobre todo la ley oral, ¿verdad? Sí, Para captar bien el contexto. exacto. Yo creo que es fundamental conocer esta tradición para, digamos, situarnos bien en el entorno donde surgen todas las narrativas del Nuevo Testamento. El texto que manejamos se centra mucho, como dices, en el escriba, pero también en cómo se fue desarrollando poco a poco esa ley oral. Hablamos de la halajá, que es la parte más normativa, y la hagadá, que es como la enseñanza más amplia, ¿no? Y cómo todo eso acabó poniéndose por escrito en la Misná y el Talmud. Veremos un poco la visión que tenían de sí mismos y, bueno, el contraste que el propio texto establece con otras enseñanzas de la época. Vale, pues empecemos por ahí, por el escriba, el sofer en hebreo, ¿no? El texto lo describe como, bueno, indispensable. Lo llama rabino, maestro, abogado. Me ha llamado la atención eso de un pozo bien impermeabilizado de conocimiento. Casi nada. Sí, es una imagen potente. Se les veía, casi como una especie de aristocracia divina, por encima del pueblo llano. Se dice incluso que Dios y los ángeles los honraban. Su autoridad en temas de fe y de práctica diaria era definitiva. ¿Y ese estatus de dónde venía exactamente? Pues fundamentalmente de su función como intérpretes. Eran los exegetas los que interpretaban las escrituras y las leyes. Y no fue algo de un día para otro, fue un ascenso gradual. La fuente lo conecta con la figura de Esdras, al que describe como un experto escriba. De hecho, sugiere que el trabajo de Esdras ya marcó como las 3 direcciones del estudio posterior. El Midrash, que es la investigación de la escritura, la Halajá, que es la normativa concreta, y la Agadá, que es esa enseñanza más oral, más de historias, ética. Entiendo. El texto también menciona la gran asamblea o gran sinagoga, una especie de consejo. Eso es. Según la tradición, la estableció Nehemías. Era un cuerpo con líderes religiosos y civiles. Y se les atribuye un dicho que es muy revelador, creo yo. Sé cuidadoso en el juicio, establece muchos talmidín, muchos discípulos, y pon una valla alrededor de la Torá. Una valla. Esa palabra ya dice mucho, ¿no? Una mentalidad muy protectora de la ley. Totalmente. Es una imagen clave. Con el tiempo, esa asamblea como tal desapareció y dio paso a figuras individuales, a maestros reconocidos. Y más tarde a las famosas zugot, las parejas de maestros, como los conocidos Hillel y Shammai, que tenían sus propias escuelas, a veces enfrentadas. Claro, Hillel y Shammai, sí. Y de ahí también surgieron los partidos, los fariseos y los saduceos, con sus diferencias doctrinales y políticas, y finalmente el Sanedrín, que aunque su autoridad política fluctuó bastante con los romanos y demás, seguía siendo una institución religiosa muy importante en tiempos de Jesús. Vale, y llegamos a un elemento que la fuente marca como central: la ley oral. La creencia era que venía directamente de Dios, entregada a Moisés en el Sinaí junto con la ley escrita. Exacto. Pero lo que me sorprende, según leo aquí, es que este tradicionalismo llegó a valorar la ley oral incluso por encima de la escrita. ¿Es así? Pues sí, o al menos eso es lo que sugiere la fuente. La veían como el verdadero núcleo del pacto, lo que realmente distinguía a Israel de los gentiles. Hay toda una descripción casi legendaria de cómo se transmitió meticulosamente, de Moisés a Aarón, de Aarón a sus hijos, luego a los ancianos, al pueblo. Una cadena de transmisión perfecta, según ellos. Fascinante. ¿Y cómo se estructuraba esa ley oral, esa halajá que mencionabas? Pues la halaká, que significa algo así como el camino a seguir, tenía como varias capas, digamos. Primero estaban las ordenanzas que se derivaban directamente de la Biblia y costumbres muy antiguas, las llamadas halakot de Moisés del Sinaí. Luego, leyes que se deducían o se implicaban en la Torá escrita, mediante interpretación. Y una tercera capa muy importante, los decretos rabínicos, los dichos de los escribas. Estos eran, precisamente, esa valla protectora de la que hablábamos. Ah, ¿la valla eran estos decretos?
En gran medida sí. Estaban concebidos para evitar que la gente transgrediera la ley principal sin querer. Ahora, estos decretos eran discutibles entre las diferentes escuelas y su carga podía ser, bueno, a veces muy pesada. La fuente lo relaciona directamente con esa crítica que leemos en Mateo sobre las cargas pesadas que imponían algunos maestros. Claro, tiene sentido. Pero, a ver, tanta tradición oral, ¿no se corría el riesgo de que se perdiera, de que cambiara? Muy buena pregunta. Precisamente por eso surgió la necesidad de ponerla por escrito. Y de ahí nace la Mishná. La Mishná, que significa repetición o segunda ley, fue compilada principalmente por Yehudá Anasí, Judá el príncipe, hacia finales del siglo II después de Cristo. Es una obra enorme, muy organizada, 6 órdenes o sedarim, 63 tratados, miles de versículos o misnayot. Es el gran código de la ley oral judía, escrito en hebreo postbíblico. Vale, Mishnah, siglo II. Entonces, ¿el Talmud qué es? Porque a veces se usan casi como sinónimos, pero no lo son, ¿no? No exactamente. La Mishnah es como el texto base, el código. Los Talmuds, porque hay 2 principales, el de Jerusalén del siglo IV más o menos, y el babilónico del V, son... a ver cómo explicarlo. Son como comentarios y discusiones gigantescas sobre la Mishnah. Contienen la Gemara, que son siglos de debates rabínicos, análisis, historias, anécdotas, interpretaciones, todo en torno a cada frase de la Mishnah. Están escritos sobre todo en arameo. O sea, la Mishnah es la ley y el Talmud es la discusión sobre la ley. Algo así, simplificando mucho. El texto los describe como una mezcla increíblemente compleja. Hay debates legales muy sutiles, pero también leyendas, dichos piadosos, máximas éticas. La fuente dice que hay elementos sublimes y otros que califica de problemáticos o incluso supersticiosos. Y también está presente la Agadá, esa enseñanza no estrictamente legal, más ética o narrativa, aunque se considera sin autoridad legal vinculante como la halajá. Entendido. Entonces, si el foco principal era la halajá, la norma, la práctica externa, ¿qué pasaba con lo de dentro? La fe, la motivación, la intención. Se volcó casi por completo en la halajá, en la observancia externa correcta, en cumplir la norma al detalle. Lo interior, la fe, la devoción del corazón, quedaba más relegado al ámbito de la Agadá, que, como decíamos, no tenía esa autoridad legal tan estricta. Y en cambio se presenta a Jesús poniendo el énfasis radicalmente en lo contrario, en lo interno. Lo que sale de la boca, eso viene del corazón y contamina al hombre. Para él, toda esa detalladísima halajá era secundaria frente a la pureza interior. Es una diferencia de principio, ¿no? De enfoque total. Exacto. La fuente lo resume de una forma muy directa. El rabianismo buscaba la justicia externa para alcanzar la condición de hijo de Dios. El Evangelio, en cambio, partía del don de la fe y de la filiación divina, y de ahí, como consecuencia, brotaba la obediencia. La conclusión del texto es bastante crítica. Afirma que el tradicionalismo, al externalizar tanto la religión, había llegado a anular la ley por medio de sus tradiciones, que había aplastado el espíritu bajo el peso de las ordenanzas, alejándose de la religión más pura del Antiguo Testamento. Es una visión potente. Hemos recorrido entonces el ascenso del escriba, ese desarrollo tan complejo de la ley oral, con esa valoración tan alta que mencionabas, su codificación, primero en la Mishnah, luego en los Talmuds, y finalmente este contraste tan marcado que establece la fuente con un enfoque más centrado en lo interior, ¿no? Es el retrato de una tradición que, en su afán por preservar la ley, quizás acabó enfocándose casi exclusivamente en la práctica externa. Sí, la perspectiva que nos da el documento es esa, una tradición que, seguramente nacida de un deseo genuino de fidelidad, llegó a un punto de externalización muy marcada, quizás incluso preparando sin saberlo el escenario para que surgiera una nueva visión, un nuevo enfoque. Y esto, claro, nos deja con una pregunta interesante para darle una vuelta, ¿no? A la luz de todo este foco intenso en la tradición, en la interpretación acumulada, ¿cómo influye la manera en que una tradición interpreta sus propios textos sagrados en su capacidad para adaptarse o simplemente para responder a ideas o enfoques que se presentan como nuevos o como una revelación distinta? Muy buena pregunta para cerrar. Hay que dar a reflexión.